Proverbios 1:14. Comparte tu suerte con nosotros. Compartimos contigo lo que tengamos. Recuerden que Salomón nos está dando una parábola acerca de las maras, acerca de las pandillas, y él usa esta metáfora para hablarnos de la mala asociación que viene cuando uno no quiere escuchar la instrucción, la disciplina de la sabiduría. La unidad no es nada sin la aprobación de Dios. De hecho, es decisión y traición a menos que Dios lo apruebe. No importa qué tipo de unidad tengamos. Si la unidad no tiene como propósito llevarnos hacia Dios, esa unidad no es aprobada por Dios. Los pecadores quieren que los santos estén de acuerdo con ellos y se unan a sus proyectos, pero el Señor exige a los hijos que eviten y rechacen su compañía cercana, que es lo que hemos estado hablando. En el verso 10 dice lo siguiente: hijo mío, si los pecadores quisieran engañarte, no vayas con ellos. En el verso 15 dice lo siguiente: pero no te dejes llevar por ellos. Hijo mío, apártate de sus senderos. Entonces, el problema no es la unidad. El asunto de la unidad es, si esa unidad no era aprobada por Dios, esa unidad puede llevarte, o esa asociación puede llevarte a serios peligros. Los pecadores hacen grandes llamados a la cooperación y a la amistad, pero sus corazones tienen como meta muy diferente. Entonces, yo he visto esto, que es muy común, donde hay personas, especialmente personas que dividen iglesias, que salen de un ministerio heridos y forman su iglesia. Cuando ellos forman su iglesia, ellos comienzan a hablar del amor y de la unidad. ¿Para qué? Para hacer ver mal de dónde salieron, porque ellos saben que hay una contención, que hay un problema, que hay un conflicto, y comienzan a hablar del amor y de la unidad. Los pecadores quieren la cooperación y la amistad, pero sus corazones no tienen como meta lo que Dios quiere. Salomón advirtió aquí a su hijo, ya a todos los jóvenes, contra la presión del grupo de los hombres pecadores. Hemos leído Proverbio capítulo 1 del verso 10 al 19. Sus objetivos eran el robo y el asesinato, y sin duda serían destruidos. Los jóvenes que temen al Señor deben alejarse de ellos y rechazar todos los llamados a unirse. Pero, hermano Chris, Dios quiere la unidad. Sí, siempre y cuando el propósito sea llevarnos a Dios. Correr con una pandilla es contrario a la piedad y trae juicio. Aunque podría parecer seguro, estar unido a la mayoría en algún esfuerzo necio o pecaminoso, Salomón advirtió a su hijo por medio de Dios que ninguna fuerza combinada podría proteger del juicio que Dios podía enviar. Por ejemplo, en el libro de Proverbios 11, verso 21, dice lo siguiente: una cosa es segura, los malvados no quedarán impunes, pero los justos saldrán bien librados. Es la puerta ancha y el camino espacioso, con muchos viajeros unidos, felizmente en la mayoría, lo que conduce a la destrucción y a la muerte. Mateo nos habla en el capítulo 7, verso 13. Dice lo siguiente: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos
entran por ella. Verso 14. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. No hay seguridad ni santuario del juicio de asociarse con los pecadores. Un Dios que aprueba, que se deleita en un rechazo del pecado y de los pecadores, es el verdadero santuario. En el libro de Isaías, capítulo 8, verso 9. Quiero leerlo rápido. Dice lo siguiente: escuchen esto, naciones, todas las naciones lejanas, alcen su grito de guerra y serán destrozadas. Prepárense para la batalla y serán destrozadas. Prepárense para la batalla y serán desmenuzadas. Traen sus estrategias, pero serán desbaratadas. Pongan su plan, pero no se realizará, porque Dios está con nosotros. El Señor me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo: no digan ustedes que es conspiración todo lo que llaman conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por el santo. Solo a Él deben honrarlo. Solo a Él han de temerlo. El Señor será un santuario para dos casas de Israel. Una roca que los hará caer será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. Muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados. Se les tendrán trampas y en ellas quedarán atrapadas. Entonces, Isaías nos habla de un verdadero santuario, de que una vez que nosotros nos unimos con los malvados, no hay protección de Dios. Cuando las naciones se reunieron contra la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, o la ciudad de Dios, Él se burló de sus esfuerzos, sabiendo que le daría poder a su pueblo para destruirlos. En Miqueas, libro del profeta Miqueas 4, verso 11: ahora muchas naciones se han reunido contra ti y dicen: que sea profanada Sión, disfrutemos del espectáculo. Pero ellas no saben lo que piensan el Señor, ni se comprenden sus designios. No saben que Él las junta como gavillas en la era. Levántate, hija de Sión, ponte a brillar o a trillar, y de bronce tus pezuñas, para que conviertas el polvo de muchos pueblos y consagres al Señor sus ganancias injustas, riquezas al Señor de toda la tierra. La comunión y la sociedad con los santos y piadosos es maravillosa. El Salmo 133, verso 1 dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Hablando de la unidad positiva, en Filipenses capítulo 1, verso 3, dice lo siguiente: doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. En el libro de Filemón también nos habla de esa unidad. Filemón 3: que Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo le conceda gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios al acordarme en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y de tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. La unidad entre santos es lindísima, pero es horrible cuando los santos se unen desigualmente con los incrédulos. En el libro de los Salmos 144, verso 11, dice lo siguiente: ponme a salvo, líbrame del poder de gente extraña. Cuando abren la boca dicen mentiras, cuando se levantan su diestra juran en falso. Otro ejemplo que le puedo dar de esta asociación,
Primera de Corintios 5, verso 9. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, sino a los ávaros, estafadores e idólatras o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. El verso 11. Pero en esta carta quiero aclararles que no se deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro o idólatra o calumniador o borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. La comunión y la unidad en las iglesias de Cristo son grandes bendiciones. Y nosotros estamos de acuerdo con eso. Pero también hay que entender que hay un riesgo. De hecho, en 1 Corintios 12, verso 12 dice: de hecho, aunque el cuerpo es un solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante de ser muchos, conforman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Del verso 12 al 27 no habla de esas grandes bendiciones que hay, esa comunión entre el cuerpo de Cristo, pero la comunión con los pecadores es condenable. En el libro de Efesios 5, verso 11 dice lo siguiente: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas. En otras palabras, no estén de acuerdo con lo malo que ellos hacen, sino denúncialas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Entonces, es importante que entendamos este concepto de la unidad. Van a haber amigos en el mundo, van a haber personas que dicen: pero Dios quiere la unidad en el pueblo de Cristo. Dios quiere que nosotros seamos un pueblo unido, y vendrán ofreciéndote una unidad, pero esa unidad no viene de Dios. Y nosotros tenemos que discernir cuál es la unidad que Dios aprueba y cuál es la unidad que Dios no aprueba. Sin embargo, algunos hombres buenos con un carácter débil no pueden resistir las invitaciones y presiones de los malvados para unirse a ellos. Especialmente cuando uno está comenzando en el ministerio, van a haber personas que te van a querer llamar para asociarte con ellos. Pero la pregunta que tienes que hacer es: ¿esa unidad viene de Dios? Josafat era un hombre así, nieto de David y rey de Judá. No pudo resistir las invitaciones de Acab, el esposo de Jezabel, el rey de Israel, a proyectos conjuntos y matrimonios familiares. En 2 de Crónicas, capítulo 18, es interesante eso. 2 de Crónicas 18, verso 1. Josafat se hizo muy rico y famoso. Ese era el rey que gobernaba en la parte sur de Israel. Josafat era el rey de Judá. No pudo resistir las invitaciones de Acab, el rey de Israel. Y dice lo siguiente: se hizo muy rico y famoso. Y como había emparentado con Acab. Verso 2. Después de algún tiempo fue a visitarlo en Samaria. Allí Acab mató a muchas ovejas y vacas para Josafat y sus acompañantes, y lo animó a marchar contra Ramot de Galead. Acab, rey de Israel, le preguntó a Josafat, rey de Judá: ¿irías conmigo a pelear contra Ramot de Galead? Josafat le respondió: estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo. Iremos contigo a la guerra. ¿Qué dice el Señor? Salió a su encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y le dijo al rey Josafat: ¿ayudarás tú a los impíos y amarás a los que aborrecen a Jehová? Por tanto, irá sobre ti de parte de Jehová. En 2 de Crónicas podemos apreciar cómo el profeta, quiero mostrarle, cuando Josafat,
rey de Judá, regresó sin ningún contratiempo a su palacio de Jerusalén. El verso 2. El vidente Jehú, hijo de Hanani, fue a visitarlo y le dijo: ¿cómo te atreviste a ayudar a los malvados, haciendo alianza con los enemigos del Señor? Por haber hecho eso, la ira del Señor ha caído sobre ti. Vayan viendo que la intención de Josafat era ayudar a Acab, pero Acab tenía una asociación malévola con su esposa Jezabel y con los demonios que, en este caso, el espíritu de Jezabel se estaba conectando. Entonces, vayan viendo que una mala asociación con una persona malvada puede llevarte a recibir el juicio de Dios. Y cuando eso ocurra, no hay nadie que pueda librarte, porque ahora Jehová te ve como su enemigo. Entonces, tenemos que discernir qué tipo de unidad y con quién nosotros queremos esa unidad. Ay, pero la unidad se ve linda. Sí, pero vamos a ver qué tipo de unidad es, si es aprobada por Dios. El rey Acab tenía 400 profetas en pleno acuerdo en la asociación ministerial, pero esos no eran rival para un hombre que temía a Dios. Y no solo se unía a ellos. Para conocer uno de los eventos más interesantes y poderosos de la Biblia, la Biblia habla de este pasaje. Lea sobre el verdadero profeta Micaías, que rechazó súplicas de unidad para declarar la palabra de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 22, del verso 1 al 40, nos habla cómo Acab quería que le profetizaran lo que ellos querían escuchar, solamente lo que ellos quieren. Y eso es lo que la gente del mundo anhela, que el profeta solo le diga lo que ellos quieren escuchar, no lo que Dios está diciendo. Pero Cris, yo le he pedido confirmación, profeta, yo le he pedido confirmación a Dios sobre esta palabra. Sí, pero el hecho de que hayan 400 profetas diciendo lo mismo no significa que sea aprobado por Dios. Es importante, hermanos, que entendamos esta palabra. Quiero ayudar a alguien acá en mi grupo que, para que el link funcione, van a tener que tomar el link y copiarlo en las notas de su teléfono. Hay veces que el link en WhatsApp no va a funcionar para algunos. Solo lo que hacen es que lo copian y lo pegan en su blog de nota para aquellos que no han podido entrar. Muy bien, continuamos. Entonces, Josafat fue juzgado por unirse a Acab, pero Micaías fue bendecido por desafiar a los 400 profetas de Acab. Entonces, no a simple hecho, ahí es donde uno como cristiano tiene que entender esto. No solo porque uno escuche una profecía repetidamente quiere decir que viene de parte de Dios. Lo que confirma que ese Dios no es lo certero que el profeta sea, o, ojo a esto, y esto que tú en una clase de profeta, pero quiero que entiendas esta gran verdad. No solo porque tú escuches una y otra vez lo mismo, significa que Dios esté de acuerdo. ¿Hacia dónde te está llevando esa palabra profética? La intención es lo que tienes que analizar. La Torre de Babel fue el primer proyecto, el primer esfuerzo conocido por el hombre para unir a todos los pueblos de la tierra. Pero el Señor detuvo el trabajo en seco y confundió a todos los participantes. Gloria a Dios. En el mismo sitio, 2000 años después, el rey Nabucodonosor hizo un intento por lograr el ecumenismo y la unidad religiosa, que es exactamente lo que va a pasar en nuestro tiempo. Todas las religiones van a intentar unirse, pero 3 hombres fieles no quisieron comprometerse a la verdad. No quisieron comprometer la verdad. Aleluya.
Creo que, aleluya, creo que tengo a alguien acá. Dios, muy bien. Ok, ya está. Entonces, pero 3 hombres fieles, llamados Sadraco, Mesaque y Abednego, no quisieron comprometer la verdad a ningún costo y pusieron patas arriba las festividades religiosas. Toda la gloria sea para Dios. En otras palabras, hubieron 3 jóvenes que no quisieron estar de acuerdo con la adoración pagana del rey Nabucodonosor. En la Torre de Babel, la unidad que había no venía de Dios, y por eso Dios le confundió las lenguas a toda la humanidad. Uno habla chino, otro habla español, otro portugués. Todo eso vino porque la unidad que ellos tenían no venía de Dios. Los hijos de Dios solo pueden tener verdadera paz cuando se exalta la pureza de la verdad y de la justicia. Salid en medio de ellos. Es el santo grito de los apóstoles y de los ángeles. En 2 de Corintios, vamos a ver esto. 2 de Corintios 6:14. No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tiene que ver en común la justicia y la maldad? O comunión puede tener la luz y la oscuridad. ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, el verso 17: salgan de medio de ellos y apártense. Apartándose, no toquen nada impuro y los recibiré. Con eso no quiere decir que nosotros vamos a salir del mundo, que nosotros no vamos a hablar con nadie en la tierra. Pero lo que está diciendo es que la asociación que nosotros hagamos con las personas en la tierra debe de ser muy flexible, porque la unidad con las personas del mundo pueden corromper las creencias, las virtudes que nosotros hemos tenido. Entonces tenemos que tener cuidado y no llevar esto al extremo. Yo no te estoy diciendo que no te asocies con nadie en la tierra. El profeta no está diciendo que no tenemos que asociarnos con nadie. No, lo que te estoy diciendo es que las personas incrédulas del mundo no tienen la misma intención que la que un cristiano tiene. Y es allí donde nosotros tenemos que tener cuidado con las asociaciones. En Apocalipsis 18, verso 4, dice lo siguiente: luego oí otra voz en el cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de estas plagas. La más alta de las bendiciones y el compañerismo de Dios lo demandan. Cuando uno se asocia a Dios, Dios demanda esa pureza. Dios demanda esa santificación. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. No hay verdadera paz donde se sacrifica la pureza, solo la paz de la muerte. El libro de Proverbios 21, verso 16, dice lo siguiente: quien se aparta de la senda del discernimiento irá a parar entre los muertos. En otra palabra, no hay verdadera paz donde se sacrifica la pureza, solo hay paz en la muerte. Entonces tenemos que tener cuidado con la asociación. Las iglesias deben de rechazar cualquier doctrina contraria que sostenga una mala creencia. La Biblia no exhorta a hacer eso. En el libro de Romanos, capítulo 16, verso 17: les ruego, hermanos, que se cuiden
de los que causan divisiones y dificultades. ¿Cómo? ¿En la iglesia vendrán gente que su propósito es simplemente dividir? Sí. Y dice, cuídense de esa gente que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Verso 18. Tales individuos no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios deseos, con palabras suaves y lisonjeras que engañan a los ingenuos. Entonces, aquí hay una advertencia tremenda de parte del apóstol Pablo, y nos dice que hay gente que se van a filtrar en la iglesia, que su única intención es traer división y provocar líos en la iglesia. Y dice que cuando tú veas a algún hermano en la iglesia que tiene estas características, no te asocies con ellos. Pero hermano, el amor de Cristo no te hace ciego. El amor de Cristo no te hace ciego. Al contrario, el amor de Cristo te da la capacidad de discernir cuál es la intención de ese hermano o de esa hermana. Tito, capítulo 3, verso 10. Al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Oye el protocolo de la iglesia. Si tú lo reprendes 2 veces a ese hermano, a esa hermana que vive trayendo filosofías y creencias, no, hermano, que yo aprendí así en mi país y aquí tiene que ser así. No, hermano, en la embajada no. En la embajada tenemos claro lo que creemos. Entonces tenemos que tener cuidado con personas que van a querer contraria a la enseñanza de la iglesia. Y tú tienes que identificarlos y tener discernimiento. Dice, si tú lo amonestas 3 veces y tú le dejas, después de esas amonestaciones, esa persona no se arrepiente, déjalo tranquilo, déjala tranquila. Dice, evítalos. Oye lo que la Biblia está diciendo. Pues estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. En otra palabra, la persona que provocan divisiones y contenciones, hay un egoísmo que lo lleva a una intención que no es agradable. Y dice acá Pablo que lo que lo está guiando es el deseo del pecado y no se quiere arrepentir. Y por eso hay que evitarlo. Oiga, qué profundo lo que estamos hablando. Entonces, no todo el que viene a la embajada de Cristo o a los hermanos que no son parte de la embajada, pero que están en una iglesia, no todos tienen la pureza y la justicia como el centro de esa unidad. Y su trabajo es identificar si esa unidad de lo que ellos están hablando los lleva a Cristo, los lleva a Dios. Los hombres piadosos se separan fácilmente de lo que no temen a Dios, ni guardan sus mandamientos. Como Finés, no necesitan orar por el asunto. Celosamente toman una jabalina y terminan la fiesta. En el libro de Números, capítulo 25, del verso 1 al 15, habla de esa separación que tiene que haber entre el pueblo de Dios y las personas que tienen un motivo no agradable. Solo quiero leer un texto. Mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas. Verso 2, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios de sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Todo eso se llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. En el momento que los pueblos de Israel se unieron a las tradiciones paganas que habían en ese tiempo, Dios se molestó con ellos. Porque Dios espera que sus hijos disciernan la verdadera intención de la unidad. David no quería transgredir acerca de él. Lo leemos en el Salmo 101, verso 3 al 8. No me pondré como meta nada que
haya perversidad, las acciones de gente desleal la aborrezco. No tendrán nada que ver conmigo. Oye lo que David está diciendo. Alejaré de mí toda la intención perversa. No tendrá cabida en mí la maldad. Al que en secreto calumnia a su prójimo. Oye lo que David está diciendo. Oye los requisitos. Al que en secreto calumnia a su prójimo, lo haré callar para siempre. Al de ojos altivos, de corazón soberbio, no lo soportaré. En otra palabra, embajadores, discierne. Cuando una persona viene y te dice hablar mal de el pastor, del liderazgo, de los hermanos de la iglesia, páralo en século. Yo como pastor te doy esa autoridad. Si hay alguien que no está de acuerdo con lo que la iglesia hace y tiene un comentario negativo y no constructivo, tu deber como embajador es detenerlo. Porque si no, te va a ser cómplice de sus engaños. No le abra la puerta a personas que lo que van a llevar chismes de otra gente. Porque por eso hay prosperidad que Dios no te la va a dar. Por eso hay líos en el que te pueden meter sin tú darte cuenta. Pero hermano, la unidad es importante. Sí, pero la unidad es importante cuando va acorde a los principios del reino. Y acá te dice, David dice, no le voy a dar acceso a nadie en mi casa que venga con chismes, que venga hablando mal de nadie, especialmente del pastor y de los líderes. Cuidado con esa gente. No le abra la puerta, porque en el momento que te asocies, el mismo juicio que le toca a ellos, también te tocará a ti o a mí. Entonces tenemos que tener cuidado con qué asociaciones nosotros hacemos. Lo haré callar, dice David, para siempre. No le voy a permitir a nadie hablar mal de mi profeta. No le voy a permitir a nadie hablar mal de mi pastor, de mi pastora, de mis líderes. A nadie. A los ojos altivos y de corazón soberbio no los soportaré. Pondré mis ojos en los fieles de la tierra para que habiten conmigo. No estarán a servicio de mi conducta intachable. Jamás habitaré bajo el techo. Oiga lo que está diciendo David. Nadie que practique el engaño. Jamás prevalecerá en mi presencia nadie que hable con falsedad. Cada mañana reduciré al silencio a todos los impíos que hay en la tierra. Extirparé de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Está diciendo que tú y yo tenemos que tener perímetros y no comprometer nuestro carácter e integridad por simplemente que venga un amigo que quiera sonsacarnos de nuestras convicciones y virtudes. Las malas asociaciones vienen para romper tus virtudes como personas y tus creencias. Si esa persona quiere romper tus virtudes y tu creencia, tu carácter como persona, para hacerte salir de lo que Dios ha puesto en tu vida, no cedas. ¿Por qué odiaba a los necios y a los pecadores? En Salmo 26, verso 5, dice lo siguiente: aborrezco la compañía de los malvados, no cultivo la amistad con los perversos. Oye David, oye el secreto de David, un hombre que le agradaba a Dios. Y claro, cuando tú tienes tus virtudes y eres una persona íntegra y no cedes ante sus ofertas, te van a llamar antisocial, te van a llamar que tú te la crees, que tú piensas que eres más santo que otros. No cedas ante sus chantajes. Ellos hacen eso para hacerte sentir mal, porque tú tienes convicciones, porque tú no comprometes la verdad, porque tú no vendes tus principios. Joven, eso es lo que los jóvenes tienen que aprender. A los jóvenes les hace falta identidad y carácter. Decirle no porque yo soy cristiana, no porque yo soy cristiano. Eso es lo que hace falta en los jóvenes. Carácter, identidad, que sepan quiénes son, que cuando se trate de comprometer con mi relación con el Espíritu Santo, yo no cedo.
sea papá, sea primo, sea tío, sea quien sea. Cuando se trata de comprometer mi relación con Dios, no cedas. Salmo 31:6. Odio a los que veneran ídolos vanos. Oiga lo que David está diciendo. A los que tienen otro ídolo. Yo no me asocio con esa gente. Pero que una María, que la Santa Muerte, señores, no me asocio con esa gente. Yo, por mi parte, confío en ti, Señor. Allá ellos con su Santa Muerte y allá ellos con su María. Allá ellos con sus crucifijos. Allá ellos con sus santos. Allá ellos buscando los demonios. Yo no, dice David, no me voy a asociar con gente así. Porque el juicio que está sobre ellos va a caer sobre mí. Pero que eso no es nada. Son gente buena. Pueden ser gente buena, pero sus intenciones no son buenas. Y el juicio que está sobre esa casa, jóvenes, especialmente jóvenes, no te metas en una casa donde hagan brujería. No te metas en una casa donde hagan ídolos. Sal de ahí. Porque la misma casa que está en juicio te puede caer a ti también por entrar en ese lugar. Por eso es que no en todos los lugares usted tiene que entrar. Usted tiene que saber dónde usted va a ir y con quién se va a juntar. Salmo 139, verso 21. ¿Acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian? Oiga, abomino a los que te rechazan. El odio que les tengo es un odio implacable. O sea, nadie puede sacar el odio que tengo por las personas que se devotan a otros ídolos o a los malvados. Lo cuento entre mis amigos. Yo no lo cuento entre mis amigos. Yo no le llamo amigo a alguien que te odia a ti. Yo no le llamaré amigo a alguien que no quiere nada que ver con la iglesia, ni que tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Dice David, yo no lo cuento como amigo. Señores, miren el estándar que David tenía en su vida. Un hombre que agrada a Dios. Mira a tu círculo. Hay algunos amigos que son amigos mientras tú no vayas a la iglesia. Pero en el momento que tú vayas a la iglesia, se vuelven tus enemigos. Ese David, a esa gente yo no la cuento como amiga. Porque si no son amigos de mi Dios, si no quieren amistad con mi Espíritu Santo, pues yo tampoco quiero amistad con ellos. Además, enseñó la bendición de Dios sobre aquellos que se apartan de los malhechores. Hay una bendición grandísima. Profeta, ¿y cuál es la bendición? Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cautiva la amistad con los blasfemos. Blasfemo es una persona que se burla de las cosas espirituales. Vamos a orar, ahí viene tú con tu oración. Vamos a buscar, ahí viene tú con tu cosa. Que vamos para la iglesia, ahí viene tú. Dice David, que no cautives una amistad con una persona así, que no quiere nada con Dios, sino que en la ley del Señor se deleita, de día y de noche medita en ella. Verso 3, vamos a ver cuál es la bendición de apartarse de los malhechores y deleitarse en la palabra de Dios, o en la presencia de Dios, o en las cosas de Dios. Esa persona va a ser como un árbol plantado a la orilla de un mar, de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo en cuanto hace prospera. Cuando se aparta uno del mar y de las malas asociaciones, prospera. Está en salud, le va bien en el negocio, le va bien en el matrimonio, le va bien en la casa, le va bien con los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Moisés dejó los placeres y las riquezas de Egipto por las aflicciones y el oprobio de Cristo y de su iglesia. Hebreos 11, verso 24. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Qué? Renunció a ser millonario, renunció a todas las posesiones de los egipcios. Y todos ustedes que han estudiado un poco acerca de los egipcios, era la persona más rica que había en la tierra.
dice que él renunció a ser hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo propio por causa del Mesías era mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa que venía de Dios. Oiga eso, por la fe salió de Egipto sin temerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Rechazó las ofertas del mundo, rechazó las riquezas del mundo, rechazó los contratos del mundo. Dijo: prefiero sufrir con el pueblo de Dios a quedarme estancado en los placeres del mundo, a quedarme enfrascado en contratos satánicos. Y vuelvo, yo siempre les repito, todos los cantantes, todos los presidentes que han hecho pacto con el diablo por causa de tener riquezas y por causa de tener beneficios en la tierra, esa gente no van a poder pararse delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque han habido personas. Bueno, te voy a dar un ejemplo. Héctor el Father, que era billonario, renunció a los contratos del mundo para predicar ahora entre los pobres y contarse entre los pobres por la recompensa que venía de Dios. Y muchos de los cantantes que están aceptando al Señor están entendiendo esta verdad, rechazando todas las ofertas del mundo. Y tú lo ves. Mira, Héctor Voltio, Julio Voltio, otro rapero puertorriqueño famosísimo. Estoy tratando de mencionar personas que ustedes conocían. Quizás si no la conocen, son raperos en Puerto Rico, multimillonarios, que han dejado las riquezas del mundo y se han rendido a los pies de Cristo. ¿Podrías hacer esa lección? ¿Lo harías? ¿Apartarías tu vida de las ofertas del mundo por Cristo? Hay consuelo y recompensa, alabanza de los hombres y seguridad humana al permanecer en la casa de Faraón. Claro que sí. Si Moisés hubiera querido quedarse en la casa de Faraón, reconocido por todo el mundo, bueno, de hecho, quizás lo hubieran hecho hasta una pirámide. Pero la gran recompensa de las riquezas de Cristo y una herencia eterna en Él se encuentran solo en Canaán, con una vida separada. ¿Estás dispuesto a ir a solas con Jesucristo? Si tienes que ir a Él fuera del campamento, incluso de los cristianos profesantes. ¿Estás dispuesto tú a que te llamen antipático, a que te critiquen, blasfemen, te persigan por amor a Cristo? Por eso también Jesús, para santificarse al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que Él llevó. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. ¿Estás tú dispuesto a que los amigos en la escuela, en la universidad, en la compañía, en el mundo se burlen de ti? Tú, cristiano. Y comenzarán a burlarse. ¿Estás tú dispuesto a padecer por la fe? Está llegando el tiempo donde creer en Cristo te va a costar incluso la vida. Te va a costar todo. Ya no es solamente los principios. Hermano, si tú no crees en el lesbianismo, el homosexualismo, en toda esa filosofía que están siendo expulsada en nuestra sociedad, si tú no crees en eso, te van a meter incluso preso,
¿Estás tú dispuesto a ir a la cárcel por Jesús? Nunca se me acuerda que cuando en el 2020 el coronavirus vino, yo y Jonathan nos sentamos en la oficina y nos miramos a los ojos y nos dijimos: Christopher, Jonathan, ha llegado la hora de caer preso por Jesús. Jonathan me miró y nosotros no tuvimos otra opción que ser rebelde a los patrones del gobierno que iban contrarios a nuestras creencias. Incluso en California, la agenda satánica nos impedía adorar a Dios. Oye, ¿qué tiene que ver eso con un virus? Eso usted está diciendo que nos están preparando para ver qué convicción tenemos. Algunos pastores cedieron ante las amenazas del gobierno. Nosotros no cedimos. En pleno coronavirus rentamos una tienda. Aquí están los pastores y mis líderes que se acuerdan de esa temporada. Básicamente 9 meses predicando con el calor del sol. Mi esposo está acá de testigo, que a veces salía de predicar a las 12 del mediodía y vomitaba en la casa, porque el sol nos golpeaba tan fuerte en la calle que nos ponía aturdido. Nos enfermamos varias veces, pero los enfermos se estaban sanando. La gente estaba siendo libre. La gente se estaba salvando. Rentamos un terreno y en ese terreno estábamos predicando y nunca cerramos la embajada de Cristo. Nunca la cerramos. Nunca cedimos ante los decretos que los satanistas hicieron con el gobierno. Nos llamaban rebelde, nos decían de todo. Tú lo que no quieres matar, predicadores locos. No quieres matar, e incluso familiares. No, si tú no te pones la vacuna, no venga a mi casa. ¿Cómo? Y hubo división entre familiares, hubo división en la tierra, hubo división entre amigos. ¿Sabes por qué? Porque ellos te enseñaron el principio que yo te estoy enseñando. Te están enseñando a tener convicción. Claro, en este caso nos daban una convicción negativa. Pero la pregunta es: ¿estás dispuesto a tú hacer lo mismo? Cuando tienes a Cristo dentro, tú no puedes aceptar a todo el mundo. No puedes asociarte con todo el mundo, porque tú no quieres que el virus del pecado entre a tu vida. Y tienes que santificarte. Tienes que apartarte de estas cosas para que te vaya bien. Entonces, este es el consejo del día de hoy. Vamos a hacer, aunque sea 3 puntos de oración, y lo dejo ir porque sé que tienen que trabajar. Pero aunque sea una oración o 2, vamos a hacer 3 oraciones y vamos a dejar que este consejo nos bendiga.